Hola, ¿qué tal? Nos encontramos en nuestra siguiente lección de la materia de instalación de redes locales. Esta es la lección número 3 y vamos a hablar en esta ocasión sobre esta parte del plan de estudios, donde se nos pide que hablemos sobre los diferentes modelos de capas, y sobre todo vamos a hablar en este momento del modelo OSI y el modelo TCP/IP. Lo primero es entender qué es un modelo de red. Bueno, un modelo es en realidad una serie de documentos que definen el funcionamiento de una red. Realmente son reglas que definen cómo se va a manejar o cómo va a funcionar una red. A partir de los años 70 y hasta los años 90 surgieron diferentes modelos de red. Cada uno de ellos era muy útil, pero solamente era, digamos, útil para el fabricante de ese modelo. Había modelos como el IBM SNA, el modelo DEC, el modelo OSI, el modelo TCP/IP, entre otros. Todos estos modelos eran funcionales, pero no eran compatibles entre sí. No había manera de que una red que seguía un modelo pudiera trabajar con archivos o que pudiera comunicarse con la red del otro tipo de modelo. Entonces, al final, terminó imponiéndose el modelo TCP/IP. Prácticamente este modelo fue el que hasta la fecha, a partir casi del año 2000 en adelante, comenzamos a utilizar para la compatibilidad en las redes. Un modelo de red está formado por protocolos y estos protocolos permiten la comunicación entre dispositivos. Entonces, ¿quién define estos protocolos y estos estándares? Porque de alguna manera, para que sean precisamente estándares, tienen que ser respetados o tienen que ser seguidos por todo el mundo o la mayoría de los países. Entonces, existen grupos como el IETF, que realmente es el Grupo de Trabajo de Ingeniería de Internet. ITF es por sus siglas en inglés. Este grupo de trabajo de ingeniería de Internet básicamente se encarga de dictar las reglas y las normas que va a seguir toda aquella comunicación que se haga por internet, de manera que al decir que se encarga de la normalización, quiere decir que se encarga de poner las normas para poder hacer que la ingeniería de internet sea funcional en todo el mundo. Existe otro organismo, este organismo que por sus siglas en inglés es IEEE, que es el Instituto de Ingeniería Eléctrica y Electrónica. Este instituto, de manera similar al anterior, se dedica a estandarizar, pero en este caso se dedica a estandarizar el funcionamiento de las partes eléctricas y electrónicas que hacen posible la comunicación entre dispositivos. Estos dos institutos son de los principales a nivel mundial que definen los protocolos y los estándares. No son los únicos, pero digamos que son sí los más importantes en este sentido. Entonces, ¿qué son los modelos de red? Bueno, un modelo de red no es hardware, tampoco es software, realmente no es otra cosa que una serie de documentos ya avalados, digamos, autorizados, que definen la forma en que debe funcionar una red. Básicamente estos modelos lo que tienen es que estandarizan las cosas. Antes dijimos que existían muchos modelos, ya los habíamos mencionado, y al final quedamos que actualmente se usa el TCP/IP a partir del año 2000. Aquí lo importante es lo siguiente: el TCP/IP es un conjunto de protocolos que permiten la comunicación entre dispositivos. Los protocolos se especifican en documentos llamados RFC, por sus siglas en inglés, que sería algo así como solicitud de comentarios o request for comments, que permiten, digamos, que las diferentes fabricantes, las diferentes instituciones que desarrollan tecnología hagan comentarios y estos documentos los contienen, y al final algunos de ellos quedan como estándares, quedan como, digamos, como norma, y entonces ya son, digamos, los estándares autorizados, pero son documentos que se crean a partir del desarrollo y de la investigación de diferentes instituciones que se encargan de desarrollar la tecnología. Entonces, este instituto, el Instituto de Fuerza de Trabajo de Internet, es uno de los que están regulando ese tipo de normalización y que permiten que pueda haber comunicación entre diferentes dispositivos. ¿Qué ventajas tienen los modelos y los protocolos? Recordemos que no son lo mismo. Los modelos básicamente son las reglas que se van a seguir
digamos, para que haya comunicación. Y los protocolos son una serie de pasos que se siguen para que haya una comunicación efectiva. En este caso vamos a hablar del TCP/IP y recordemos esto, existe por un lado el modelo TCP/IP y por otro lado el protocolo TCP/IP. Digamos que el protocolo sigue las reglas que marca el modelo y en este caso TCP/IP significa protocolo de control de transmisión, protocolo de Internet. Y la ventaja de este protocolo, que es el que utilizamos actualmente, bueno, son tres ventajas en realidad. La primera es la estandarización. Recuerden que un estándar es algo que se sigue a nivel mundial o a nivel internacional y que todos lo hacen de la misma manera. Ese es un estándar. Cuando todos hacemos las cosas del mismo modo y seguimos las mismas reglas, estamos creando un estándar. También nos permite la compatibilidad, que significa que esto hace que diferentes dispositivos, pueden ser computadoras, teléfonos, inclusive relojes inteligentes, tabletas, todas ellas pueden comunicarse entre sí. Podemos navegar por internet, podemos tener mensajería entre diferentes aplicaciones, podemos enviarnos mensajes o ver correos, no importa si la persona que lo manda está trabajando en una máquina con Windows, la otra puede estar trabajando en una máquina con Unix o con Linux, y de alguna manera son compatibles y se pueden ver la información que se crea en una máquina de una marca y modelo, se puede ver en otra, aunque tenga otra marca, otro modelo y otro sistema operativo, porque son compatibles. Otra ventaja del modelo TCP/IP es la modularidad. ¿Qué es la modularidad? Bueno, que digamos, un sistema muy grande se divide en pequeños subsistemas, pequeños módulos, y esos módulos son más fáciles de controlar. Cada módulo realiza una función específica y entonces al dividirlo en pequeños módulos, cada uno de ellos puede ser estudiado y definido de manera independiente de los demás, de manera que un gran sistema se divide en pequeños sistemas que son más fáciles de manejar, de darles actualización y de dar mantenimiento y de dar, digamos, de vez en cuando actualizaciones solamente a ciertos módulos, pero que al final de cuentas forman un gran sistema. Entonces estas son las tres ventajas más importantes de la creación de estos modelos. Ahora vamos a hablar un poquito del modelo TCP/IP. Este modelo inicialmente constaba de ciertas capas, cuatro para empezar, aunque en realidad ya no es así, pero inicialmente tenía la capa de aplicación, donde tenía diferentes protocolos definidos, los cuales, como el POP3 o el SMTP, que eran para correo electrónico, de enviar y recibir correo electrónico, el HTTP, que es un protocolo que todavía utilizamos y se utiliza para navegar por internet, por páginas de hipertexto, el FTP, que permite la transmisión o transferencia de archivos muy grandes, y DNS, que es el sistema de nombres de dominio, que permite traducir un nombre de dominio a una dirección IP, que eso lo veremos más adelante. También la capa de transporte, digamos, está formada por diferentes protocolos, como el TCP y el UDP, que permiten empaquetar los datos que se van a enviar. Está la capa de Internet. La capa de Internet, que bueno, vamos a ver que ahora ya no se llama así, pero inicialmente ese era su nombre, y básicamente tenía los protocolos que permitían enviar y enrutar la información hacia diferentes sitios, diferentes equipos dentro de una red. Y la capa de enlace, que en realidad lo que tenía era que definía la forma en que iban a ser enviados los datos, ya sea por cable, como con estos tres protocolos, o mediante fibra óptica. Entonces, inicialmente este era el modelo TCP/IP. Sin embargo, con las diferentes adecuaciones que se han estado haciendo, resulta ser que aunque el modelo TCP/IP constaba de estas cuatro capas muy funcionales, algo que es importante mencionar es que antes hubo un modelo llamado modelo OSI, que era, digamos, el modelo que permitía la interconexión de sistemas abiertos. Eso significa modelo OSI. Ese modelo OSI, que en la vida real ya no se utiliza, digamos que se sigue utilizando mucho en la parte académica, en las escuelas y en las investigaciones, en la parte de diseño. Todavía se respetan las capas del modelo OSI, que era otro modelo que
digamos, surgió, digamos, no simultáneamente porque no fueron totalmente simultáneos, pero convivía el modelo OSI con el modelo TCP/IP. Este modelo OSI constaba o consta todavía de 7 capas: la capa de aplicación, la capa de presentación, la capa de sesión, la capa de transporte, la capa de red, la capa de enlace de datos y la capa física. Pero recordemos que este modelo solamente se utiliza en las escuelas a nivel académico porque es muy fácil explicar a los estudiantes de redes qué hace cada capa y qué es lo que controla para poder entender cómo funcionan los modelos. Pero como en la vida real el modelo TCP/IP es el que se utiliza actualmente, entonces fue modificado un poco para que, digamos, tuviera una forma de referencia con el modelo OSI, de manera que la capa, las capas de arriba, que son la capa 7, 6 y 5, ahorita vamos a ver por qué, digamos que se unieron o se equipararon a la capa de aplicación del modelo TCP/IP, y las funciones de esas 3 capas las realiza en el modelo TCP/IP la capa de aplicación. La capa que antes era capa de transporte, bueno, sigue siéndolo, se sigue llamando así, y lo que era la capa de internet se dividió en la capa de red y la capa de enlace de datos, para poder equiparar el modelo OSI con las capas del modelo TCP/IP y viceversa. Y por último, bueno, la capa de enlace se quedó convertida en la capa física. Este es el modelo TCP/IP actual, el del lado derecho, este que vemos, y es el que realmente se utiliza en la vida real. Toda la comunicación que tenemos, inclusive este video que estás viendo y que lo puedes estar viendo en tu celular, lo puedes estar viendo en tu computadora, en tu tablet, está siendo transmitido hacia tu equipo desde el servidor mediante el modelo TCP/IP y mediante el protocolo TCP/IP, del cual se hablará más adelante. Pero digamos que académicamente es importante recordar que el modelo OSI es el que nos permite entender de una mejor forma cómo funcionan los modelos de capas. Entonces, en este curso vamos a hablar también del modelo OSI, y es importante que recuerdes esto que vamos a ver. Quedamos que el modelo OSI tiene 7 capas, ¿verdad? Y lo importante es que las capas se numeran de abajo hacia arriba. Muchas veces no les van a hablar de la capa física, la capa de enlace, la capa de red, sino que les van a hablar de la capa 1, que es la capa física, como en inglés se menciona como Layer 1, también lo van a ver como L1. La capa de enlace de datos es la capa 2 o L2. La capa 3, que es la capa de red, digamos es L3. La capa de transporte, que viene siendo la capa 4 o L4. La capa de sesión, que es la capa 5 o L5. La capa de presentación, que es la capa 6 o L6. Y la capa de aplicación, que es la capa 7 o L7. Recordemos entonces que se numeran de abajo hacia arriba. Y mencionamos esto porque ustedes, ya hablando de redes, se van a encontrar en manuales y en ciertas, inclusive, solicitudes que les van a hacer hasta cuando solicitan a un técnico o a un ingeniero. Piden que sea especialista, digamos, en equipos de capa 3 o en protocolos de capa 2, diferentes cosas. Entonces ustedes van a ver en la vida real términos como equipos de capa 2, que básicamente se refiere a los switch. También van a mencionar el término equipos de capa 3, como los routers, por ejemplo. Ya después veremos por qué son de capa 3. También vas a escuchar términos como protocolo de capa 3, que son los protocolos para enrutar. O también vas a encontrar términos como filtrado de capa 4, porque recordemos que en alguna capa se hace o existe lo que conocemos como el firewall. Entonces todo esto que estamos mencionando es porque muchas veces te van a pedir o te van a preguntar si conoces o si sabes manejar o configurar equipos de capa 3 o equipos de capa 2. Esos tipos de términos los tenemos que tener bien aprendidos, porque es muy normal que la gente ya no te pregunte si sabes de la capa de red o de la capa de enlace de datos. Te van a preguntar si sabes de la capa 2 o de la capa 3 y si sabes configurar esos equipos. Por eso es muy importante entender cómo están numeradas las capas del modelo OSI,
que ya quedamos que tienen cierta, digamos, se pueden equiparar con algunas capas del modelo TCP/IP. En este caso, las primeras 5 capas del modelo OSI pues son las 5 capas del modelo TCP/IP, y de esta manera podemos ya entender ciertos términos que nos vamos a encontrar más adelante cuando hablemos más de redes. Digamos que esta es la parte importante del, de esta lección. Recordar en qué orden van las capas y recordar que se numeran de abajo hacia arriba. Eso es lo más recomendable. Yo te recomiendo que estas 7 capas las memorices en el orden en que están, porque más adelante solamente vamos a hablar de capa 2, capa 3, capa 4 y ya tenemos que saber de cuál capa estamos hablando. Bueno, por el momento eso sería todo. Te agradezco tu atención. Nos vemos en la siguiente lección. Hasta luego.